Hola mis amados hermanos y amigos, mi nombre es Yancy del Ministerio de Evangelismo Rompiendo Cadenas y hoy quiero hablarles sobre qué es la palabra de Dios y cuáles son sus funciones y qué efecto produce en nuestras vidas. La palabra de Dios es el plan de Dios para la humanidad registrado en las Escrituras. La palabra de Dios es regla de conducta y de fe que rige la iglesia de Cristo. La palabra del Señor es lámpara y guía. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es poder. Salmos 33, 6 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, que la palabra del Señor también es el aliento de Dios, es vida. La palabra de Dios da vida, dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es una semilla que produce crecimiento. Isaías 55:10 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para que la envié. La palabra de Dios nos confronta. Mateo 7 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Mateo 4:4 nos dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es poder de Dios, es viva y eficaz. Hebreos 4 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios sana. Proverbios 4 nos dice: hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios liberta. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios exhorta y dice: pero tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Eso está en Tito 2. Al final, en el verso 15 nos dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. La palabra de Dios reprende. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es la intención? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios amonesta. Ezequiel 3:17 nos dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. Romanos 10:17 nos dice: así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios dice, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es espada. Efesios 6:17 dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios juzga. Juan 12:48 nos dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de salvación que hoy muchos optan por ignorar, en el día postrero la experimentarán como una palabra de juicio y condenación. La palabra de Dios es fuego y martillo que quebranta y purifica. Jeremías 23:29 nos dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Para el Señor es bien importante que guardemos su palabra y la pongamos por obra. De esto depende a dónde pasaremos cada uno de nosotros nuestra eternidad. ¿Qué es guardar? Guardar es considerar, custodiar, conservar, reservar, cumplir un mandato. En otras palabras, obedecer. Santiago 1:22 nos dice, seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando nosotros mismos. La palabra está llena de promesas. La palabra del Señor nos dice, Juan 8:51, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y la promesa mayor, Juan 3:16, la vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, para que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante para el Señor que prestemos mucha atención a su palabra. Su palabra Él la dejó con la intención de que nosotros podamos saber cuál es su voluntad. Y para que nosotros podamos, al haber nacido de nuevo, dejar que nuestras vidas se rijan por su palabra. La palabra de Dios es para bien. Si cada uno de nosotros prestamos atención a lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra, aún su corrección, aún su amonestación, todo lo que Él nos dice por medio de su palabra es para nuestro bien y es para el bien de nuestra humanidad. Pongamos atención a lo que el Señor nos quiere decir. No hay mejor consejo que el Dios nos da por medio de su palabra. Que el Señor los bendiga.